Hola a todos, bienvenidos a Historia en Transformación, el espacio donde exploramos cómo el pasado dialoga con el presente y se proyecta hacia el futuro. Hoy nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Qué significa ser historiador en un mundo hiperconectado, marcado por la velocidad de la información y la amenaza constante de la desinformación? La historia, lejos de ser un simple relato del ayer, se ha convertido en una herramienta para comprender los desafíos globales, la diversidad cultural y la memoria colectiva en tiempos de cambio acelerado. Acompáñame durante los próximos minutos para descubrir cómo la disciplina histórica se reinventa, cuáles son las oportunidades y los riesgos que enfrentan quienes dedican su vida a estudiar el pasado en el siglo XXI. Vamos a empezar por los desafíos de la disciplina histórica. La historia siempre ha sido una herramienta esencial para comprender el presente y proyectar el futuro. Sin embargo, en el siglo XXI enfrenta retos que transforman su esencia y su práctica. Por lo menos, el cambio del paradigma educativo. Durante décadas, la enseñanza de la historia se centró en memorizar fechas y nombres. Hoy, ese enfoque resulta insuficiente. Las nuevas generaciones demandan una historia que forme ciudadanos críticos, capaces de analizar fuentes, detectar sesgos y conectar el pasado con problemas contemporáneos como la desigualdad, la migración o el cambio climático. La historia deja de ser un listado cronológico para convertirse en un laboratorio de pensamiento crítico, donde se aprende a interpretar, debatir y cuestionar. La globalización y la diversidad. Las narrativas eurocéntricas están siendo desafiadas. El siglo XXI exige una historia más inclusiva, que incorpore voces indígenas, afrodescendientes, femeninas y locales. Esto no solo es un acto de justicia histórica, sino una necesidad para comprender la complejidad del mundo actual. La historia global no significa borrar las historias nacionales, sino tejer conexiones entre ellas para explicar fenómenos como la colonización, la diáspora africana o la interdependencia económica. El impacto tecnológico. La revolución digital ha cambiado la forma de investigar y difundir la historia. Hoy millones de documentos se digitalizan, se crean bases de datos masivas y se aplican herramientas de Big Data para analizar patrones históricos. Incluso la inteligencia artificial permite reconstruir contextos, traducir manuscritos y detectar falsificaciones. Pero esta tecnología no solo facilita la investigación, también democratiza el acceso al conocimiento, permitiendo que cualquier persona explore archivos históricos desde su dispositivo. Existe un riesgo, que es la desinformación. En la era de las redes sociales, la historia se enfrenta a un enemigo poderoso, la desinformación. Circulan fake news, noticias falsas, históricas, teorías conspirativas y revisionismos ideológicos que distorsionan el pasado para manipular el presente. Aquí surge un desafío ético. El historiador debe convertirse en guardián de la verdad, capaz de desmontar falsedades y ofrecer narrativas basadas en evidencia sin caer en simplificaciones. Estos desafíos no son obstáculos, sino oportunidades para reinventar la historia como una disciplina viva, crítica y conectada con la sociedad. Hablemos sobre los retos del ejercicio profesional del historiador. Ser historiador en el siglo XXI es apasionante, pero también implica enfrentar desafíos complejos que van más allá del aula y los archivos. Por ejemplo, la precarización laboral y diversificación profesional. La carrera académica tradicional ya no garantiza estabilidad. Las plazas universitarias son escasas y altamente competitivas, lo que obliga a muchos historiadores a reinventarse en otros espacios, como lo pueden ser los museos y patrimonio cultural, donde se trabaja en curaduría y diseño de experiencias educativas. La consultoría histórica, asesorando en proyectos audiovisuales, videojuegos o reconstrucciones arquitectónicas. Y la divulgación digital, creando contenido en redes sociales, podcasts y plataformas interactivas para acercar la historia a nuevas audiencias. Este cambio exige creatividad, capacidad para comunicar el conocimiento histórico de manera atractiva y accesible, competencias tecnológicas y narrativas innovadoras. Hoy el historiador
No solo debe leer documentos antiguos, debe manejar bases de datos masivas, software de análisis estadístico y herramientas de visualización histórica. Explorar la realidad virtual y aumentada para recrear escenarios históricos y ofrecer experiencias inmersivas. Dominar la narrativa transmedia, integrando texto, imagen, audio y video para contar historias que conecten con públicos digitales. La tecnología no sustituye la interpretación crítica, pero sí redefine cómo se investiga y cómo se comunica el pasado. El rol social y la responsabilidad ética. En un mundo saturado de información, el historiador se convierte en mediador en debates contemporáneos. Debe desmontar discursos manipuladores y revisionismos ideológicos que distorsionan el pasado. Actuar como un constructor de memoria colectiva, garantizando que las voces silenciadas encuentren espacios en la narrativa histórica. Defender la verdad histórica frente a la desinformación sin perder el rigor académico ni la capacidad de diálogo con la sociedad. Estos retos no solo son obstáculos, son oportunidades para que el historiador se reinvente como investigador, comunicador y agente social, capaz de conectar el pasado con los desafíos del presente. Vamos a ver y escuchar unas opiniones de expertos. Para comprender mejor estos retos, escuchemos algunas voces autorizadas que reflexionan sobre el papel de la historia en el siglo XXI. Julián Casanova. Este reconocido historiador español insiste en que la historia debe cambiar rigor académico. Este reconocido historiador español insiste en que la historia debe combinar rigor académico con una divulgación clara y atractiva. Según Casanova, el conocimiento histórico no puede quedarse encerrado en las aulas o en publicaciones especializadas. Si la historia no se comunica bien, pierde su función social. Necesitamos narrativas que conecten a la gente sin sacrificar la verdad. Su propuesta apunta a un equilibrio entre investigación profunda y formatos accesibles como podcasts, documentales y redes sociales. Peter Burke. El historiador británico nos recuerda que el oficio del historiador se parece al trabajo de un detective del pasado. No solo debemos reconstruir lo que ocurrió, sino reflexionar sobre lo que no sabemos y por qué no lo sabemos. Burke subraya la importancia de reconocer lagunas del conocimiento histórico, evitando la ilusión de que todo está dicho. Esto abre la puerta a nuevas preguntas y enfoques multidisciplinarios. Ana Catalina Reyes. Desde América Latina, Reyes advierte sobre un problema urgente: la pérdida de la historia en la educación básica. Sin historia no hay ciudadanos críticos, la memoria colectiva se debilita y la sociedad queda vulnerable a la manipulación. Su llamado es claro: reincorporar la historia en los currículum escolares para formar personas capaces de comprender el pasado y actuar con responsabilidad en el presente. En el siglo XXI la historia no es solo memoria, es una herramienta para comprender el presente, dialogar con el pasado y proyectar el futuro. El historiador más que nunca debe adaptarse, innovar y defender la verdad en medio de un mundo cambiante donde la información circula a gran velocidad y la desinformación amenaza la conciencia colectiva. La pregunta es inevitable: ¿debe la historia reinventarse para seguir siendo relevante? ¿Cómo podemos garantizar que el pasado siga iluminando nuestro camino hacia adelante? Te invito a reflexionar y compartir tus ideas. Déjanos tus comentarios y acompáñanos en el próximo episodio de Historia en Transformación, donde seguiremos explorando cómo el pasado sigue vivo en cada decisión del presente. Muchas gracias.